Cuando los operarios del servicio de basuras de Vitoria-Gasteiz recogieron aquella bolsa tan pesada, ya empezaron a sospechar, pero cuando unos bloques después encontraron una bolsa de deporte medio abierta, en cuyo interior había un bolso, una toalla completamente roja, un instrumento cortante y un recogedor de basura, ya no tuvieron ninguna duda y lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con la Ertzaintza. A partir de ese momento comenzó una historia que marcaría para siempre la vida de la tranquila ciudad vasca, conocida por ser una de las que ofrece mejor calidad de vida de toda España. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español nuevamente. Un caso un tanto controvertido porque nuestro protagonista solo fue condenado por 2 crímenes, pero los expertos le atribuyen al menos otros 2 más. Además, por las características de sus acciones, muchos consideran que podría encuadrársele como un serial killer, especialmente por el ensañamiento y la crueldad de sus actos. Sin embargo, otros muchos consideran que a pesar de sus delitos, los suyos fueron actos cometidos por estricta necesidad. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza a finales de los años 90 del siglo XX, cuando una ola de crímenes sin resolver conmocionó a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, una ciudad de poco más de 200.000 habitantes, poco acostumbrada a estas noticias tan truculentas. El primero fue el del anticuario Ángel Quintana el día 29 de enero de 1998. En mayo, el de Esther Areitio, una mujer de 56 años que vivía sola. El 9 de junio, el de Acacio Pereira, un jubilado de 77 años. Y en agosto, el del empresario Agustín Ruiz, de 74 años. Todos ellos se produjeron en espacios cerrados y de una manera bastante violenta. Al primero de ellos, el del anticuario, enseguida le encontraron móvil y sospechoso, pero con los otros 3 la policía estaba bastante despistada. Pensaba que estaban vinculados entre sí, porque todos se caracterizaban por un brutal ensañamiento, por la forma de acabar con la vida de las personas con armas blancas, en 2 casos cuchillos de monte, y finalmente todos tenían un trasfondo económico en los que de una forma u otra se habían cometido robos o intentos de robo. Sin embargo, toda la investigación se despeja de repente, justo en el momento en que los homicidios parecían haber acabado. El 24 de mayo de 1999, un año después, Begoña Rubio, una abogada de 28 años, fue hallada por su padre en medio de un gran charco. El escenario era tan brutal como los anteriores, pero en esta ocasión el autor de los hechos había dejado tal cantidad de pruebas que a la Ertzaintza le costó solo 5 días dar con el culpable, localizarle y detenerle. Su nombre, Juan Luis Larrañaga, al que todos llamaban Koldo, natural de la localidad guipuzcoana de Azkoitia, que tenía entonces 40 años y que en ese momento residía en Madrid. Aunque Koldo en un principio se declaró inocente, cuando vio la gran cantidad de pruebas que había contra él en los casos de la abogada y también del empresario Agustín Ruiz, decidió confesar. Sin embargo, al ver que no había indicios sólidos en los otros 2 casos, nunca los admitió. A pesar de todo, los expertos creen que fue responsable de los 4. Koldo, que era bastante parco en palabras, nunca explicó por qué lo había hecho. Hablaba de un impulso irrefrenable, de una necesidad de dinero, pero eso tampoco termina de explicar la manera en la que actuó. Pero para entenderlo todo bien, comencemos desde el principio. Koldo Larrañaga nació en Azkoitia, Guipúzcoa, en el año 1961. Y aunque se sabe poco de su infancia y juventud, sí se tiene bastante claro que creció en una familia estable y más o menos acomodada. A los 17 años se trasladó a Vitoria a estudiar magisterio. Sin embargo, pese a poseer una inteligencia por encima de la media, nunca logró completar sus estudios.
Aún así, consiguió dar clase en una academia de idiomas de Vitoria. Daba clases de euskera, pero el hombre era un espíritu libre que hacía un poco lo que le daba la gana. Cuando le despidieron de la academia, Koldo consiguió trabajo como vigilante de seguridad, como vendedor de productos de limpieza, incluso como delegado comercial de una empresa de productos informáticos. Pero en ninguno de esos trabajos cuajó, así que decidió montar una empresa que se dedicaba al sector de la hostelería. En ese mismo periodo de tiempo se casó con su novia de toda la vida, que se llama Dorleta, y con ella tuvo un hijo. A partir de ese momento, Koldo se va a dedicar a las más variopintas actividades relacionadas con la hostelería y luego no. A ver, tuvo un negocio de importación de cerveza, un negocio de compraventa de vehículos, un negocio de cría de caballos y de rottweilers. Pero a cada negocio que emprendía se le iban acumulando las deudas, los impagos e incluso los fraudes. Koldo se convirtió en un estafador de poca monta, reconocido incluso por la policía. Pero muy pocos podían sospechar que detrás de esta máscara de hombre amable y simpático, aunque un poco jeta, se escondía una personalidad tan violenta y cruel como la que luego se manifestó. A pesar de que era un hombre bastante grande, medía cerca de 1,90 y pesaba más de 100 kilos, a pesar de su apariencia física, como digo, no despertaba sospechas porque era un hombre con pinta de ser educado y familiar, siempre estaba muy pendiente de su hijo y nadie en su entorno pensó que pudiera ser violento. Sin embargo, era un hombre que llevaba un poco una doble vida, era bastante irresponsable en el trabajo y, como os digo, un poco jeta. La descripción que sus vecinos y conocidos hacían de él era de una persona amable, con una mirada inteligente, aunque una expresión un poco fría. Sin embargo, poco a poco esta imagen exterior se va deteriorando, especialmente por las deudas que estaba acumulando. Estos problemas económicos repercutieron en su relación de pareja, lo que llevó a un divorcio, tras el cual Koldo se mudó a Madrid con una mujer que había conocido, en teoría, esto lo he leído solamente en un par de sitios, así que lo vamos a coger con pinzas, una mujer que conoció en un club de alterne. A pesar de vivir en Madrid, Koldo nunca abandonó sus responsabilidades como padre y acudía muy a menudo a Vitoria-Gasteiz a visitar a su hijo. Durante estas visitas no solo visitaba a su hijo, como ya veremos posteriormente. Y en estas circunstancias va pasando el tiempo hasta que llegamos al 8 de mayo de 1998, cuando unos trabajadores de la limpieza de Vitoria se llevaron una desagradable sorpresa en varias bolsas de basura. Mientras vaciaban los contenedores de la calle Burgos, a la altura del número 3 de José Pablo de Uribarri, se sorprendieron por el peso demasiado grande de una de las bolsas. En un primer momento pensaron que era un animal y avisaron a su encargado, pero este les dijo que no abrieran la bolsa, que continuaran con la ruta y que ya la abrirían cuando terminaran en el vertedero municipal. En el siguiente contenedor hubo un nuevo hallazgo un poco sospechoso. En una bolsa de deporte de color azul un poco abierta encontraron manchas de color rojo. En su interior se podía ver el bolso de una mujer, un instrumento cortante, una toalla y un recogedor, todos manchados de un líquido rojo. Y es en ese momento cuando deciden llamar a la Ertzaintza. Un coche patrulla escoltó a estos operarios hasta el vertedero y agentes especializados abrieron varias bolsas que se encontraron sospechosas en ese momento y encontraron restos de una mujer envueltos en ropa y hechos un gurruño. Fue entonces cuando se acordonó Gardelegui, que es el nombre del vertedero, y todos los contenedores de la ruta del camión fueron bloqueados. Gracias a esta rápida actuación, tanto de los operarios de limpieza como de policía, se lograron encontrar todos los restos de la mujer, que se habían dividido en 6 partes.
También encontraron su DNI y con ello dieron rápidamente con su casa. Bueno, como digo, llegaron a la casa de esta mujer a la que identificaron por el DNI y descubrieron que se llamaba Esther Araitio. Esther era una profesora de inglés de 55 años a la que le el cuello y fue dividida, como os digo, en 6 partes. Pero en su casa no encontraron ni una sola huella dactilar, ni un resto epitelial, no encontraron nada. La casa estaba impoluta. Lo máximo que encontraron fue algún cabello y un cuchillo de monte en la cisterna del baño, pero limpio, limpísimo. La puerta de la casa no había sido forzada, lo que sugería que Esther conocía a la persona que lo había hecho. La policía supuso que esta persona usó guantes de látex, acabó con ella, limpió la escena, se llevó las joyas y las tarjetas que luego fueron utilizadas por un joven con el rostro cubierto con una capucha para sacar 172.000 euros, poco más de 1.000 euros a día de hoy, que al cambio, según la calculadora de inflación, equivaldrían a poco más de 1.800 euros. Lo que se supone que el autor de los hechos sí había dejado atrás era una bolsa de deporte que contenía una encuesta parcialmente completada, posiblemente utilizada como pretexto para entrar en la casa. A medida que fue avanzando la investigación, vieron que la letra de esta encuesta coincidía en un 60% con la letra del hijo de un socio de Koldo. Pero para que una prueba grafológica tenga validez jurídica, tiene que tener una coincidencia bastante mayor. Así que esto no se puede utilizar para inculpar a nadie en este caso. Y aquí se acababan todas las pruebas de este caso. La policía no tenía ni idea de quién podía ser, ni de por dónde tirar realmente la investigación, porque Esther era una mujer viuda que vivía sola, que no tenía enemigos, que se llevaba bien con casi todo el mundo y no lograban encontrar un motivo por el cual había podido sufrir un acto así de bestia. Apenas un mes más tarde, el 8 de junio, un jubilado de 78 años que se llamaba Acacio no acudió como solía hacer cada mañana desde que se jubiló al pequeño comercio taller de cordelería y de aperos que había regentado durante toda su vida. Su sobrino Félix había heredado el negocio y sospechó que Acacio podía haber caído enfermo, ya que había sido operado recientemente de un cáncer de hígado. Por eso le pidió a su hermana que acudiera a casa de su tío. La sobrina, de nombre Ana Rosa, y su novio Manuel se encontraron en una escena espeluznante cuando llegaron a la casa. Acacio Pereira estaba tirado en el suelo sobre un charco rojo. Su cuerpo estaba sujeto a una silla, con un trapo dentro de la boca y 15 cortes repartidos por todo el cuerpo. La autopsia reveló que todo había ocurrido de madrugada y entonces fue cuando la Ertzaintza reprodujo los últimos instantes de vida de Acacio. Al parecer, a las 8:30 de la tarde anterior, el hombre había estado hablando con un comerciante de la zona y después acudió a un bar junto a su domicilio a tomar un pincho de tortilla y un refresco. Se fue a casa a eso de las 10:30. Aunque en un principio, por cómo estaban las cosas en el escenario, los investigadores creían que todo había sido un robo, al parecer el autor de los hechos no se había llevado ni dinero ni objetos de valor, básicamente porque no los había encontrado. Acacio vivía de una pensión bastante exigua y no parecía que este hombre escondiera dinero y joyas por ningún sitio. La policía pensaba que el autor de los hechos había intentado que Acacio le dijera dónde tenía las cosas, pero no hubo manera y de ahí la violencia. Pero como os digo, es que Acacio no le podía decir nada porque es que no tenía eso que le pedían. Cuando se preguntó a los vecinos, estos dijeron que no habían escuchado absolutamente ningún ruido. Acacio Pereira fue descrito como un hombre tímido y generoso,
al que no se le conocían enemigos y que llevaba una vida sencilla. Nadie pensaba que fuera un hombre acaudalado. La policía estaba muy despistada y para intentar obtener alguna pista se estudió minuciosamente a todo el entorno y a todos los parientes de Acacio. Algunos incluso se molestaron con la Ertzaintza y llegaron a denunciar acoso policial. Tras todo esto, Vitoria estaba estupefacta por lo que estaba pasando. Por eso, cuando el 13 de agosto de ese mismo año apareció el cuerpo del empresario Agustín Ruiz, nadie daba crédito. Contra Agustín habían utilizado un destornillador y su cuerpo apareció en el local que él mismo regentaba, donde tenía un negocio de máquinas tragaperras. A Agustín le faltaba su cartera, un reloj, un llavero con bastantes llaves y 60.000 pesetas. En este caso, al igual que en los anteriores, la policía no encontró pistas de las que tirar. Bueno, encontró alguna que otra pista, como algún rastro de ADN, pero no tenían material con el que cotejarlo. A pesar de todo, como os he dicho al principio, la policía estaba bastante segura que los 3 crímenes estaban vinculados. Todos cometidos con armas parecidas y todos, como os he dicho, con una motivación económica. Y mientras la policía está investigando estos casos, pero como os digo, con muy pocos avances, ocurre un hecho que le da la vuelta al caso. El 24 de mayo de 1999, Begoña Rubio, una abogada de 28 años, fue hallada en su despacho por su padre, en medio de un gran charco, al igual que los otros 3 casos anteriores que os he contado. La policía vinculó de inmediato los 3 casos y, al contrario que en las ocasiones anteriores, aquí encontraron un montón de pruebas. Encontraron una huella de un zapato náutico de la talla 43 en un resguardo de correos. Encontraron la punta de un guante de látex con restos de ADN. Y encontraron, sobre todo, un nombre en la agenda. Este nombre era el de Koldo Larrañaga. Begoña había sido encontrada, como os digo, en un charco, además de con los panties y las bragas bajadas, pero se supone que no hubo agresión. Bueno, agresión sí hubo, claro, la que acabó con ella, pero entendedme. El caso es que, mirando los nombres que había en la agenda con las citas de esa semana, descubrieron que el único que no tenía coartada era precisamente Koldo Larrañaga. Y todo esto se descubrió rapidísimo. 5 días después, la policía acudió al domicilio de Koldo en Madrid, le detuvo y, aunque en un principio no admitió absolutamente nada, al final terminó confesando. El crimen de Begoña lo confesó bastante rápido porque tenían tal cantidad de pruebas contra él que es que no podía decir otra cosa. Sin embargo, el de Agustín tardó más de 1 año en admitirlo. Los otros 2 nunca los confesó. En el primero de los crímenes, el de Agustín Ruiz, parece ser que Koldo llegó desde Madrid para hablar con su víctima y pedirle dinero, pero esta se negó porque ya tenía un montón de deudas con él y empezaron una discusión que acabó en una pelea y la pelea terminó como terminó. Tras acabar con él, Koldo escondió el cuerpo en el local, robó su cartera, el reloj Rolex, las llaves y las 60.000 pesetas que os he contado antes, que estaban en una caja. Luego entró en un bar cercano, pidió un café, se lavó un poco todas las manchas rojas que tenía repartidas por el cuerpo, volvió en autobús a Azcoitia a ver a su madre, se cambió de ropa, se preparó una bolsa y volvió a Madrid. En el trayecto se deshizo del arma y de la cartera después de quedarse con unas 20.000 pesetas que tenía Agustín en la cartera.
Por lo que respecta al crimen de Begoña, aquel 24 de mayo de 1999, Koldo había llegado a Vitoria desde Madrid en busca de un abogado que le representara en un caso de estafa. Llevaba en su maleta ropa, artículos de aseo, unos guantes de látex y un arma cortante por precaución, decía él. Aquí se ve una cierta premeditación, pero bueno. De manera aparentemente aleatoria, eligió el despacho de Begoña para hacerle una consulta. Después de la entrevista, ella anotó su nombre en la agenda y lo citó para más tarde. De ahí que apareciera el nombre de Koldo Larrañaga. Cuando regresó a la cita que tenían por la tarde, la atacó. No sé por qué, declaró. Ella gritó y me puse nervioso. Entonces la tomé por el cuello, le tapé la boca y la corté. Luego le desabrochó la blusa, le bajó la ropa interior, pero dice que no abusó de ella. Tras acabar con la vida de Begoña, se puso los guantes de látex, registró el despacho y robó 4.500 pesetas, menos de 30 euros, que tenía en la cartera. Después salió a la calle intentando ocultar todas las manchas que tenía en la ropa, se cambió de pantalones en un bar y se fue a la estación de autobuses. Allí tiró el arma en un contenedor, le contó a su mujer que había tenido una pelea en un bar y volvió a lavar la ropa en la lavadora. En las horas previas a la detención de Koldo, los investigadores estaban convencidos de que estaba vinculado con los 4 actos porque los investigadores lograron conectarle con todas las víctimas. Esther Areitio había sido su vecina durante 3 años, coincidiendo al parecer bastante frecuentemente en el bar Androide, e incluso cuando el marido de Esther vivía, habían sido compañeros en juegos de cartas. Acacio era el propietario de un local que estaba muy cerca del restaurante Ochandiano, que Larrañaga frecuentaba bastante por su cercanía con la estación de autobuses. Con Agustín Ruiz, evidentemente, mantenía una relación de negocios y además las cámaras de Caja Vital captaron su imagen antes y después de que sucedieran los hechos. Y lo de Begoña Rubio es que había tantas pruebas que nombrar una sola, pues es que es hasta ridículo. Cuando fueron a detenerle, llevaron además una orden de registro de su domicilio y allí encontraron los zapatos náuticos de la talla 43 que habían dejado huella en el recibo de correos, además de fragmentos de la tarjeta de visita de Begoña, así como papeles con los teléfonos de Agustín y su dirección, el contacto del bar donde coincidía con Esther y varios cuchillos de monte. Ya os digo que con todas estas pruebas les costó incluso que confesara lo que le había hecho Agustín. De los otros, por supuesto, no dijo ni Pamplona. Así que finalmente fue llevado a juicio y en noviembre del año 2000 fue sentenciado a 20 años de prisión por acabar con Agustín Ruiz y en junio de 2001 a 30 años por haber acabado con Begoña Rubio. En el segundo de los juicios, el de Begoña, las 4 acusaciones, incluida la acusación fiscal, formularon demandas que rondaban los 30 años de prisión por asesinato y robo con violencia. Y estas fueron atendidas prácticamente en su totalidad, a pesar de que la defensa había pedido solo 8 años e incluía el atenuante de trastorno mental transitorio. El magistrado, Íñigo Madaria, que fue quien presidió el tribunal conjurado, rechazó más de medio centenar de testigos solicitados por ambas partes, pero admitió a 42 de ellos, entre otros 2 antiguos socios del acusado y la mujer que vivía con él cuando fue detenido en Madrid 5 días después del crimen de Begoña. El socio de Larrañaga fue investigado porque la policía estaba bastante segura que el crimen de Esther no se había cometido por una única persona, sino que habían sido 2. Una, la de la encuesta, y luego entró en acción Koldo para hacerla cantar. Y además es que el dinero que se habían llevado del cajero con las tarjetas
lo había sacado una persona joven, según se podía ver en las cámaras de seguridad. Es decir, el perfil del que había sacado el dinero no coincidía con el de Koldo, pero sí coincidía con el hijo del socio de Koldo, que era aquel cuya escritura coincidía en un 60% con los restos de encuestas encontrados en casa de Esther. Pero a pesar de todo esto, no lograron inculparles ni al socio y su hijo, ni tampoco a Koldo, de nada de lo que le pasó a Esther. Además, Madaria también descartó que Koldo sufriera un trastorno mental o de personalidad. Antes de los juicios se le hizo un peritaje psiquiátrico para ver si sufría de alguna patología por la cual no pudiera ser imputado, y los psiquiatras que le evaluaron declararon durante el juicio que no padecía trastorno mental alguno, aunque su personalidad presentaba rasgos narcisistas antisociales y un componente agresivo sádico. Los psiquiatras declararon además que Larrañaga había colaborado en la realización de las pruebas y destacaron su altísimo cociente intelectual, bastante por encima de 130 y muy superior a la media. Cuando terminaron los juicios, Koldo fue trasladado a la cárcel de Nanclares, donde trabajó en el economato, impartió clases de euskera a los reclusos y mantuvo bastante buen comportamiento. En el año 2017 ya estaba disfrutando de algunos permisos. Sin embargo, la alegría le duró poco porque durante esa primavera sufrió un infarto mientras se encontraba en la cárcel, por lo que se le incluyó en una lista de personas pendientes de un trasplante de corazón. Aquí he leído dos versiones, una que sí se le incluyó en la lista de posibles trasplantes y otra que se decidió no incluirle en la lista. No sé cuál será la cierta. De forma paralela comenzó a tramitarse su puesta en libertad en aplicación del artículo 104, que permitía conceder el tercer grado a internos con enfermedades incurables por razones humanitarias y de dignidad personal. Así que ese mismo año le fue concedida la libertad debido a su grave afección cardíaca. Regresó a Azcoitia, su ciudad natal, donde se instaló con su madre y llevó una vida aparentemente tranquila mientras esperaba o no un trasplante de corazón. Un trasplante que en cualquier caso nunca llegó porque el 27 de enero de 2021 Koldo falleció a causa de sus problemas de salud. Aunque solo se encontraron indicios de su posible implicación en las muertes de Esther y de Acacio, algunos investigadores continúan convencidos de su culpabilidad. Sin embargo, al no haber habido pruebas suficientes, no se pudo hacer justicia. Y lo más triste de todo es que ambos crímenes ya están prescritos y si no fue Koldo, el que lo hizo sigue libre y ya nada puede hacerse al respecto. Una pena, la verdad. Durante los juicios, ambos, también acudió como testigo, como os he dicho antes, la pareja de Koldo, la pareja que Koldo tenía en Madrid, y en ambas ocasiones la policía tuvo que ir a buscarla porque no se presentó a declarar. En unos sitios he leído que era una mujer colombiana y en otros he oído que era de República Dominicana y que se dedicaba a trabajar como escort. La detuvieron cuando detuvieron a Koldo, pero la soltaron enseguida porque vieron que ella no tenía absolutamente nada que ver con esto. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso que, como os he dicho al principio, presenta la controversia de saber si este hombre era un serial killer o solamente uno múltiple, una persona que lo hacía por placer, digamos, y no por necesidad económica, o bien todo lo contrario. El caso es que Koldo Larrañaga falleció sin haber admitido las dos muertes de Esther y de Acacio, pero lo que sí es cierto es que toda esta violencia paró cuando él entró en prisión. Así que bueno, cada uno que se lo tome como quiera. Yo estoy convencida de que lo hizo él, porque eran tan parecidos que es bastante complicado que ese mismo modus operandi lo hubiera hecho otra persona. Bueno, y no me quería despedir sin antes daros un consejo, y es que si os vais a dedicar a la malignidad, si en algún momento lo habéis pensado, por favor no os dejéis vuestro nombre escrito en la agenda con el día y la hora a la que os van a recibir. Si no queréis que os pillen, claro. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado.
Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, me despido hasta la semana que viene.